Bueno, gracias, Fede. La reunión va a Gracias, quedar Fede. grabada. Les pedimos por favor que, bueno, que todos pongamos los micrófonos en silencio, no las cámaras opcionales si quieren o no estar. Y bueno, arrancamos con la primera ponencia. Milva nos va a dar seguramente la presentación. Bien, bueno, muy buenas tardes. Me toca el honor de presentar a Fernando Menéndez, que es el primer ponente en esta jornada de capacitación de la regional del NEA. Fernando es periodista, locutor, magíster en comunicación de las organizaciones, tiene vasta experiencia en medios nacionales e internacionales, por destacar uno de ellos, 32 años como periodista en Telefe y más de 20 años trabajando en asesoramiento en comunicación y en media training en campañas. Así que, sin más, le voy a dar la palabra para que pueda comenzar. Muchas gracias, Milva. Gracias Facundo, Irina también por la invitación, a Federico. Un honor para mí compartir con ustedes desde Buenos Aires esta tarde. Esperemos que sea provechosa para todos. Hoy me toca exponer a mí, pero sin duda creo que todos podemos aportar humildemente desde nuestro lugar, desde nuestra experiencia. En mi caso, y ya voy a pasar a compartir pantalla. Eh, Elegí un tema que me encanta porque creo que es francamente clave, ¿no? Para este contexto y para esta realidad. Ahí no sé si están viendo pantalla completa. Todavía no. Sí, sí, Ahí sí. se ve, pero no completa. ¿No la ven Sí, completa? ahí se ve completa. Ah, ok, ok. Ahí podemos ver la segunda filmina, No. No, y se ¿no? sigue viendo No, incompleta. no, en la portada sigue. A ver, vamos de vuelta, vamos de vuelta. Primero compartimos la pantalla. Ahora sí, Ahora ¿no? sí, perfecto. Ahora sí. Sí, sí. Ahora sí, perfecto. Leemos todos el clima emocional actual. Sí, señor. Ujú. Sí, Buenísimo. sí. Bueno, bien. Bueno, de lo que yo voy a hablar es un poco de esta realidad que tiene que ver con la comunicación estratégica en estos entornos de hartazgo social, ¿no? Cómo enfrentar la desconfianza, la apatía, la frustración de la ciudadanía frente a la política y muchas veces la ajenidad, ¿no? Que refleja la política y su dirigencia frente a la ciudadanía, ¿no? Que está prácticamente siempre como espectadora de su propia frustración, ¿no? Entonces, un poco el clima actual podemos decir que es de un enojo colectivo que ya pasó a ser en realidad una indignación que es parte de un clima dominante, ¿no? Básicamente. O sea, hoy el enojo está instalado. Está instalada la indignación, está instalada la frustración frente a la falta de respuesta del sistema. Y incluso la propia política termina siendo reactiva a esta realidad. Digo, ¿no? Campañas electorales que lejos de ofrecer propuestas se fundamenta y se basa en la queja recurrente, los discursos de oposición que se basan en identidades políticas opuestas, es decir, soy lo que el otro no es o no soy lo que es el otro, es decir, no hay una identidad política propia, sino por contraposición y liderazgo de ruptura, como hemos visto ya varios y vamos a ver algunos de esos ejemplos, que, bueno, responden al hartazgo, pero en definitiva no llegan a proponer futuro, ¿no? Entonces, es un poco una encerrona que intento trabajar, ayudar y aportar desde lo que es la gestión de medios y particularmente en lo que hace al media training y al coaching político, en la formación de liderazgo y sobre todo lo que es la construcción de presencia y manejo de medios y del mensaje, ¿no es cierto? Como para empezar a romper con este círculo vicioso. Porque la pregunta si hay o no enojo ya no tiene sentido, porque el enojo está instalado, lo vemos, lo vivimos. El tema es cómo lo gestionamos, ¿no? ¿Desde qué lugar? Podemos llevar adelante, gestionar y tratar de reconducir el enojo hacia una emocionalidad positiva, sobre todo en un contexto de tanta desconfianza, ¿no?
Ahí, Facu, estoy viendo el reloj en 17:34, pero no pasó tan rápido el tiempo. ¿Eh? Creo que debemos estar en 2, 3 minutos, si no Está en me cuenta falla. regresiva, no, no, cuenta regresiva. Ah, en cuenta regresiva, ok, ok. Sí, 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 te Entonces, queda todavía mucho tiempo. estamos en un contexto de profunda desconfianza. Hay una crisis de desconfianza y esto lo revelan distintas investigaciones y encuestas. En el caso del Latino Barómetro 2024, 70% de desconfianza de ciudadanos en partidos políticos y en los congresos. Más de la mitad no confía en sus gobiernos, es decir, apenas el 48% confían en sus propios gobiernos. Y tenemos un 62% de ciudadanos que creen que los políticos los engañan. De la última encuesta de Edelman Trust. Ahora, en términos de, esto es Latino Barómetro, ¿no? Confianza en el Congreso y en el Parlamento. El promedio de Latinoamérica está rondando el 28%, ¿no? Realmente muy bajo. En términos de confianza en instituciones, los partidos políticos están abajo de toda la tabla, con apenas un 17%, si mal no veo, ¿no? O un 11, un 17%. Si vamos respecto de cuán cerca o lejos siente la ciudadanía los partidos políticos, el promedio está aproximadamente en un 30%, en Argentina en el 37%, en Uruguay, donde la institucionalidad está muy cimentada, bueno, es obviamente el que se destaca a la cabeza del listado con más del 60%. Y si este sí que es un dato realmente preocupante, ¿no? Cuando se le pregunta a la gente si la democracia puede o no funcionar con los partidos políticos, hay un promedio del 42% que cree que sí, a nivel regional. Es decir, hay una disociación entre la política y el sistema democrático, ¿no? Como una suerte de posible prescindencia de la política como gestora y canal legitimado de, el sistema de democracia. Esto ya habla hace rato Pierre Jean cuando refiere a la actualidad política como esta sociedad del desencanto, ¿no? En donde la sociedad actual ya deja de ser un espacio de acciones conjuntas posibles, sino que se transforma en un escenario de frustraciones acumuladas, ¿no? Y en este sentido también, Chantal Mouffe habla de que ya las democracias liberales están lejos de seguir promoviendo y cimentando canales de expresividad política. Entonces, frente a esto, la ciudadanía opta por formas más afectivas y hasta antagónicas de identificación política. De allí la indignación, la ira, el enojo, ¿no? En estas sociedades, como dice Ramonet, son profundamente afectivas, no ya ideológicas, en donde, lejos de primar el amor, lo que prima claramente es el enojo, ¿no? El enojo por un lado y una política atravesada por la frustración, la indignación y sobre todo la sospecha. En este sentido también, la última encuesta de Edelman Trust Barometer del 2025 habla también de esto, ¿no? De ese descontento social. Fíjense ustedes este dato, ¿no? Qué relevante, qué revelador. El 61% de los encuestados a nivel global manifiesta o siente un nivel moderado o alto de descontento, no solo con los gobiernos, también con las empresas y con los más ricos. El 40%, y este también es un dato preocupante, es capaz de justificar acciones hostiles con tal de acelerar el cambio. Que muchas veces el cambio incluso es el cambio por el cambio mismo, ¿no? Muchos de los encuestados cuando se les pregunta en este caso, bueno, ¿qué significación tiene para usted el cambio? Nada. Romper, dar vuelta a todo, ¿no? Es un poco este discurso que vamos a ver un poquito más disruptivo y de outsider, ¿no? En esta sociedad de la transparencia y de la exposición emocional, como define Byung-Chul Han, en donde la política es polarización, indignación y likes, ¿no? Sobre todo fuertemente fomentado y promovido por la aceleración tecnológica, la digitalización, la ruptura de los canales tradicionales de comunicación y de expresividad política. Entonces, frente a esto, el liderazgo necesariamente tiene que transformarse, ¿no? Tiene que encarnar esta emocionalidad y reconducirla con un propósito y un claro sentido con orientación de futuro. Esta es un poco la fórmula del liderazgo que yo
imagino, y sobre la que me gusta trabajar. Un liderazgo que conecta con el clima emocional. Sumado a esto, desde una óptica de maduración del liderazgo, con acciones discursivas que construyan y no dividan, con empatía y con una emocionalidad que no llegue a manipular, pero que logre conectar con sentido hacia una ciudadanía que, de vuelta, ¿no? Queda ahí como mirándose a sí misma en esta frustración permanente de enojo y de indignación frente a la falta de resultados, de empatía muchas veces y de representatividad. Pero donde hay enojo también hay oportunidad y aparece este lenguaje de la disrupción, ¿no? Lo mismo con Milei, con Bukele, con Trump, con Bolsonaro, con Kast en Chile, con Orbán. Eh, Donde hay enojo también hay una oportunidad, porque claramente el enojo es combustible para ciertos tipos de liderazgo, ¿no? Básicamente, populismos, por reducirlo, digamos, en algún sentido, y lenguaje disruptivo tiene sus características, ¿no? Un discurso confrontativo y desinhibido, por fuera, digamos, del lenguaje político tradicional, un discurso confrontativo que facilita la comprensión de la complejidad de la realidad en sí misma, ¿no? Política, social, en donde los buenos están de un lado, los malos están del otro, los medios y Washington para Trump, la casta para Milley, etcétera, etcétera, la inseguridad y el desorden en Brasil para Bolsonaro. Eh, por otro lado, una apelación emocional constante, la furia, el miedo, algo de esperanza, una simbología outsider, ¿no? Como dice Giuliano da Empoli, también en el caso de Steve Bannon durante la primera campaña de Trump, con toda esa simbología que tiene que ver con las sombras, el descontrol social, el ruido, el fuego, la barricada, ¿no? Eh, bueno, habla en el caso del Mao del Kremlin de este riesgo de la teatralización del caos permanente, ¿no? Y cómo después el desafío de reconvertir eso en gestión. Y en el mismo Empoli, en el caso de los ingenieros del caos, que salió hace no mucho tiempo, un libro excelente, muy recomendable, que habla de toda la manipulación a partir de los algoritmos que facilitan las redes para subirse a la indignación como estrategia de diseminación y sobre todo de viralización de los mensajes políticos. Y en este sentido, fíjense ustedes que este chico con cara de bueno, estudiante de doctorado en Psicología y Política Social de la Universidad de Princeton, el año pasado se dedicó a recolectar 1 millón de mensajes de Facebook, 44.000 en Twitter. Y de esos hizo dos experimentos. Tomó 1.475 usuarios y mezcló todo. Información con desinformación, noticias falsas, noticias contrastables. Y lo que concluyó fue determinante para entender cabalmente hoy dónde está planteada la estrategia de este tipo de liderazgo, ¿no? Eh, la gente viraliza los mensajes, los comparte en realidad, y luego, por ende, se van viralizando, no teniendo en cuenta si son verdaderos o falsos, sino cuánta indignación les provoca. Y no lo hacen por malos, en realidad, o porque quieran sumarse a una campaña de desinformación, sino porque de alguna manera, al compartirlo, manifiestan su propia moral, la expresan en ese acto, al indignarse, y al mismo tiempo para consolidar una pertenencia a un grupo determinado. Y sin quererlo, esa indignación termina siendo el motor de la desinformación, de campañas de fake news, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, pero está ya, no diríamos científica, pero sí empíricamente comprobado este poder tremendo de la indignación como el primer puntapié para impulsar las campañas de prestigio, ¿no?
Moisés Naim habla de estos liderazgos como los ilusionistas de la ira, ¿no? Que en definitiva terminan tratando de cohesionar legitimidad y fuerza sobre las mismas instituciones democráticas que atacan y a las que al mismo tiempo dicen defender. Pero esta sobrehabitación de la indignación también tiene riesgos. Desde las neurociencias está probado que una sobresaturación de emocionalidad negativa termina obturando la capacidad del cerebro para asimilar y aceptar mensajes, ¿no? Y en algún momento también, si vamos a pensar esta, este camino de la campaña, la gestión y al gobierno, claramente hay un fuerte riesgo de desgobierno y de desestructuración del poder político, en el sentido de que no hay capacidad de acuerdo, de negociación, de diálogo político, no hay espacio de convivencia política. Fíjense ustedes que, según esta encuesta de Pew Research Center, el 65% de los encuestados dice que ya está siempre o con frecuencia agotado. El 65% frente a la política. El 55% siente enojo. Apenas un 4% se emociona con la política y apenas un 10% se esperanza con la política. Y este desencanto se da en los niveles de abstención. Fíjense ustedes lo que fueron las elecciones locales en Argentina 2025, niveles altísimos en la ciudad de Buenos Aires, casi 47%, 54% en Santa Fe, donde siguieron ahí elecciones generales, municipales y comunales, casi 48% en el Chaco, 44,6% en Misiones. Esto tiene que ver con el desencanto, pero también con el agotamiento que provoca, en el caso de Argentina, la famosa grieta, pero sobre todo esta disposición permanente del discurso político a apostar por las emociones negativas, ¿no? Particularmente la indignación. Lo que dice Marta Nussbaum es, la indignación está buena cuando señala una injusticia, pero esa misma emoción, esa misma intensidad negativa de la emocionalidad también puede ser una cárcel, un encierro para el propio líder. ¿Por qué? Porque pierde escucha, porque pierde proyecto, porque pierde posibilidad de acuerdo, porque pierde en algún punto también el dominio de su propia emocionalidad, como ha pasado recientemente, hace apenas 48 horas con el presidente Milei, en esa frase que nadie termina de entender qué quiso decir con lo que dijo, en medio de una ola de intensidad emocional seguramente, están molestos porque les estamos afanando los choreos, ¿no? O en el caso de Sandra Petovelo, que es ministra argentina de Capital Humano, cuando ayer en el contexto de una pedrada que sufrió la caravana presidencial en la provincia de Buenos Aires, en la zona sur, dijo respecto de los que habían cometido el atropello, no son seres humanos, ¿no? Típico también del discurso de incivilidad que busca de alguna manera restarle humanidad al adversario, al oponente, al que piensa distinto. Una diputada, esto no es tampoco privativo de un partido como pueden integrar el presidente y esta ministra de la Libertad Avanza, el partido de gobierno, sino que incluso otros, como el caso de Carmen Riveros, que es senadora por el PRO, creo que fue la semana pasada, ¿no? En el contexto de un debate por el financiamiento de la salud pública a nivel federal, dijo, no creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados. El Garrahan es un hospital de referencia de atención pediátrica en la ciudad de Buenos Aires que es financiado por tres estados en conjunto, el de la provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y Nacional. Está en el medio de todo un debate por, bueno, cuestión de financiamiento, etcétera, etcétera. Este, Después salió a decir que fue malinterpretado, pero no se puede salir de estos lugares. Entonces, cuando no tenemos control de la narrativa, cuando la emocionalidad nos gana por encima de la estrategia, pasan estas cosas, ¿no? Los infortunios y los horrores en la comunicación que no tienen luego salida, ¿no? Un poco lo que dice Jonathan Haidt, esto de que la indignación sirve, sí, como dice Laclau, ¿no? Para
construir identidad política, pero no logra espacios civilizados de diálogo político, de interacción, de acuerdos, de posibles consensos. ¿Mm? Y acá se da esto de la polarización afectiva. Cada vez más votantes describen a los miembros del partido contrario como inmorales, deshonestos, cerrados de mente, perezosos. Esto es en los Estados Unidos, entre republicanos y demócratas, pero tranquilamente podemos transportarlo o trasladarlo a distintos escenarios, incluso el de Argentina y Latinoamérica. Pero no solo eso, sino que además el otro ya pasa a ser una amenaza real. Entonces pierde la calidad de persona para transformarse en un objeto de miedo y temor. Así todo, a pesar de esta confrontación, crece también el rechazo al bipartidismo, ¿no? Sobre todo en mayores de 50, una gran mayoría está ya, digamos, agotado el bipartidismo y pide nuevos partidos. A pesar de todo esto, todavía se mantiene, digamos, en niveles históricos, ¿no? La participación ciudadana. Pero se da este fenómeno del partidismo negativo. Es decir, yo me afilio a un partido no porque me identifique con esos valores, sino porque en realidad no me veo como el otro. Entonces termina siendo como una opción de descarte. ¿Cómo influyen las emociones en el aprendizaje político? Y esto está bueno tenerlo en cuenta, porque sí, claramente las emociones afectan el aprendizaje político, pero dependiendo del tipo de emoción y del contexto. En particular, la ira sí tiene un efecto inicial de impacto y de empuje, de motivación, pero no se sustenta en el tiempo. Puede servir para el arranque de una campaña, pero no para sostener un proyecto político. En cambio, sí, el entusiasmo, la expectativa de futuro, la posibilidad de proyectar algo distinto hacia adelante, esos sueños y esa ilusión generan, sí, una positividad y una mayor posibilidad de, de confianza con el liderazgo y sobre todo de compromiso con el proyecto. Voy a acelerar un poquito esto. Claramente la indignación no puede plantearse como una estrategia permanente. Esto genera, entre otras cosas, un terrible desgaste emocional del liderazgo. Se pierde foco, se pierde escucha, se pierde la posibilidad de acordar, sobre todo cuando somos gobierno. Hay claramente una saturación narrativa. Cualquier hecho, cualquier cuestión que más o menos se salga de madre se transforma en una denuncia, una emoción desbordada, y esto termina restando impacto, sorpresa, novedad, innovación que aporte algo nuevo, ¿no? Y dificultades para transitar de la campaña a la gestión claramente, ¿no? Tenemos que, desde un discurso de outsider, de ruptura, transgresión, a sostener la institucionalidad y generar acuerdos, ¿cierto? El deterioro del clima democrático, lógicamente, el tema de la regresión en términos de inversión económica, de tal manera que el entrenamiento en coaching político y el media training trata de aprender a encender esa chispa inicial de ese fuego interno que necesitamos para que el líder logre conectar con su electorado, que encienda esa emoción necesaria. Sí, puede ser una indignación para señalar una causa justa, puede ser el enojo para reclamar un cambio de gobierno, pero el tema es cuando esa emocionalidad termina generando un incendio que destruye al proyecto en su conjunto, ¿no? Entonces, perder el control sobre esta intensidad es clave, y para eso se necesita entrenamiento, ¿no? Esto gracias a nuestro amigo Facundo, que lo ha compartido con el grupo de la maestría del Austral. Tuvimos un adelanto de una investigación muy interesante de Patricia Niro y Mario Rorda, que son justamente profesores, además investigadores del Austral, respecto de estos discursos de incivilidad, como lo llaman, ¿no? Cómo perjudican a las democracias latinoamericanas. Tuvimos un adelanto del capítulo Argentina, y ahí
lo que habla, entre otras cosas, digamos, básicamente lo que revela son estas distinciones o categorías del discurso de Milei, ¿no? Una deslegitimación del adversario, una concentración del poder, una conclusión, una confusión entre lo que es discurso de campaña y comunicación de gobierno, la apelación a valores tradicionales y nacionalistas, y una presencia de un componente prescriptivo, no tanto en términos normativos como morales, como una suerte de refundación, digamos. Lo interesante es esto: ¿en qué medida quienes son simpatizantes o han votado por Milei en primera o segunda vuelta se identifican y aprueban el estilo comunicativo del presidente? Y fíjense ustedes, entre para nada identificado y algo identificado, tenemos un 72%. Es decir, 7 de cada 10 que han votado a Milei no se identifican con su discurso. De igual manera, tampoco aprueban el estilo discursivo del presidente. ¿eh? Tenemos ahí entre un aprobado completamente, casi poco menos del 20%. ¿m? Y un porcentaje interesante que claramente lo reprueba. Voy adelantando para entender un poco qué significa, ¿no?, entrenar al líder en estos contextos de enojo social. Principalmente desarrollo de tres competencias fundamentales. La cercanía. La cercanía es el antídoto contra el hartazgo social. Eh, la falta de empatía es lo que también ha generado hasta ahora esta percepción de ajenidad de la dirigencia política. Entonces, este sentir con la persona para sanar la distancia es fundamental en la gestión del liderazgo. Y por último, la escucha activa, ¿no? Entender que de pronto cuando un vecino viene y nos reclama por el arreglo de una calle o por la instalación de una luminaria, no nos está pidiendo ver más o mejor, nos está pidiendo más seguridad, más tranquilidad para sus hijos, para su familia, poder dormir tranquilo mientras espera que llegue su hijo de la facultad o del trabajo. Entonces, la idea es lograr reconstruir este vínculo entre ciudadanía y liderazgo, con un liderazgo que tenga alma, que tenga emocionalidad, que logre conectar, que logre movilizar sin esa manipulación, o sin esa maniqueidad manifiesta que en algunos casos termina siendo contraproducente, sino efectivamente un liderazgo que sea auténtico, que sea genuino, que entienda la necesidad de su electorado y que desde allí conecte, porque el valor de la comunicación está en entender no lo que digo, sino a quién le digo y qué necesita en ese momento de escuchar verdaderamente. En eso recae el valor de la escucha activa y en lo que hace al media training y al coaching entender esto, ¿no? Un liderazgo con herramientas de gestión, con conocimiento, con gestión emocional para tener control del mensaje, control de la emocionalidad y no quedar preso de lo que muchas veces ocurre, perdiendo el rumbo y el sentido y el propósito, que en definitiva es lo que la ciudadanía espera de la dirigencia. Bueno, queda algo más, pero creo que hasta aquí más o menos redondeamos la idea y no quiero abusar del tiempo, que es a lo que me comprometí. Gracias, Fer. La Bueno, verdad que es muchas, sumamente muchas interesante. gracias. Gracias, Fernando, y muy actual, ¿no? Como siempre, por lo que ocurrió en estos últimos días, ¿no? Con todo el Exacto, tema sí, sí. del Coima Gate.